Bueno, yo conocía a María Teresa hace muchos años, antes de que fuera mi suegra, y trabajamos en algunos proyectos de carácter cultural y otros de carácter político. Y la fui conociendo poco a poco en muchas de sus facetas. Luego, al convertirse en mi suegra, tuve la oportunidad de salir con ella, acompañarla a las exposiciones y tener conversaciones que eran muchísimo más íntimas y muchísimo más ricas en el sentido de su preocupación, de su entrega para el ser humano. Hay una cosa que es que yo me admiré siempre, que ella era una mujer que permanentemente hacía favores, pero que nunca esperó que le devolvieran esos favores. Eso me llamaba muchísimo la atención, porque ella podía pasar por cualquier lugar, inmediatamente ella saludaba a las personas, no sabía ni quiénes eran, pero la saludaba con cariño, ¿cómo estás tú? A los jóvenes fundamentalmente. Y además tenía una gran resistencia para, por ejemplo, a veces salíamos un domingo y podíamos recorrer 5 y 6 exposiciones y ella no se cansaba a pesar de su edad. Y eso evidentemente me llamaba muchísimo la atención, la capacidad que ella tenía de asumir ese tipo de compromisos. Y después, claro, cuando estábamos a solas le dolían los pies, le dolía ese tipo de cosas, pero en ningún momento se quejaba. Y eso me llamaba muchísimo la atención, que ella, siendo como era una persona tan famosa, de tanta importancia, fuera tan absolutamente humilde en el sentido de no quejarse. Le molestaba mucho que pudieran ofender a alguien, aunque era muy crítica, evidentemente, con los trabajos que hacían las personas. Era divertidísimo. Una de las cuestiones que tenía ella era que soltaba cualquier frase en medio del tránsito, por ejemplo, y se ponía brava con el chofer, y entonces era un desastre. Me cuenta mi esposa que ella cuando manejaba, bueno, la verdad, parecía cualquier chofer de taxi, se peleaba con los fiscales de tránsito, con las otras personas, bueno, igualita con un ser humano normal, hasta que por fin dejó de manejar, se le convenció y se le dio chofer.